Ahí estaban las declaraciones de Diego Tello sobre la cuestión operativa, este procedimiento que además habla de la transparencia del proceso. Y para hablar precisamente de eso, de la transparencia, la importancia de la transparencia en un proceso democrático, está con nosotros Pablo Velasco. Él es director nacional del colectivo ciudadano Lenin Presidente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pablo, gracias por estar acá. Gracias, Ámbar. Un saludo a todos los ecuatorianos que tienen la oportunidad de escucharnos, de vernos ahora en este día histórico donde se va a ratificar ese poder de la democracia, ese avance de la democracia en nuestro país, cuando el Consejo Nacional Electoral pues, ha decidido abrir más de 3.800 urnas e identificar precisamente lo que pasó en la voluntad del pueblo ecuatoriano. Para nosotros eso nos parece algo muy importante, porque después de que el movimiento perdedor, en este caso creo, había identificado unas 1.795, a decir de ellos, actas que no tenían consistencia, pues hoy ellos han presentado impugnaciones en más de 3.000 actas. A ellos se ha sumado varias centenares de actas que Alianza País también ha demandado sean revisadas, y a mí me parece importante que en el tema de transparentar esa voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas, dado pues el anterior 2 de abril, el Consejo Nacional Electoral ha dado la oportunidad que hoy en un acto público donde tengan veedores nacionales, veedores internacionales, pues precisamente más de un centenar de medios de comunicación donde están grabando paso a paso el acontecer de lo que hoy se está dando en el Coliseo Rumiñahui, pues precisamente se transparente y se evidencie el avance institucional que ha tenido el país entero, digo yo. No solamente ha sido el Ejecutivo, no solamente ha sido el Poder Judicial, el Poder, en este caso electoral, el Consejo Nacional Electoral, también ha generado un fortalecimiento institucional y eso se está evidenciando el día de hoy. Pablo, usted es director nacional de un colectivo ciudadano. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía en un proceso como el que estamos viviendo hoy, que demanda transparencia para legitimar todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos meses electorales? Sí, precisamente la ciudadanía hoy es diferente a la ciudadanía que teníamos hace 10 años. Precisamente ese contacto, esa rendición de cuentas permanente que el presidente ha tenido con todos los ciudadanos cada sábado, ha ido generando una clase social distinta, un ciudadano diferente, un ciudadano donde ya tiene una conciencia de lo que viene pasando. Y en ese sentido, varios de los ciudadanos que no tienen una acción partidista o un accionar organizativo dentro de una tienda política, hemos decidido organizarnos en colectivos ciudadanos. Y yo quiero decir que en esta elección se ha identificado en el pueblo ecuatoriano realmente como en ninguna otra elección la participación de centenares de colectivos ciudadanos que han apoyado la candidatura de Lenín Moreno. En ese sentido, esa base social a la que nosotros nos debemos, a la que nosotros representamos, tiene una demanda. Tiene demandas muy importantes en la ciudadanía, demandas de ir eliminando índices de pobreza, demandas de salud, de mejoramiento de educación para los jóvenes, de oportunidades para los emprendedores y ahora cualquiera que sea el gobierno. Esa base social nosotros hemos venido impulsando para ser propositivos, para ir generando precisamente soluciones a través del diálogo, a través de la demanda, a través del análisis, a través de la discusión, pero de una discusión que sea precisamente constructiva para buscar acuerdos en la sociedad y avanzar. ¿Cuál es el objetivo del proceso que usted calificó de histórico hace algunos minutos que se está viviendo hoy? ¿Cree que con esto, esta apertura de urnas, este conteo voto a voto de las actas impugnadas, del 100% de las actas impugnadas, insistimos en ello porque no es un conteo aleatorio, sino que son todas las actas impugnadas las que se están revisando en estos momentos? ¿Cree usted que se consiga el objetivo que es la tranquilidad ciudadana? Yo estoy completamente seguro, el sentir ciudadano es precisamente aquello de respetar una decisión que el pueblo, esa palabra tan importante que es la democracia, esa palabra que dice que el poder tiene el ciudadano, el poder tiene el pueblo en sus decisiones y tiene que ser respetado a través de esa participación directa que todos los ecuatorianos hemos tenido el 2 de abril, pues los ciudadanos ahora nos hemos sentido un poco inquietos. Es evidente que un sector que se siente haber perdido en su propósito
tenga un cierto tipo de reacción ante aquel resultado. Pero el haber traspasado ese límite, haber ahora ofendido a todo un país, a una ciudadanía, un país en un estado de derechos, donde la libre movilidad pues, ha sido obstaculizada, donde ha habido agresiones incluso a ciudadanos, agresiones a la propiedad privada, agresiones a la propiedad pública. Bueno, yo creo que ese tema nadie de los ecuatorianos vamos a tolerar, ¿sí? En ese sentido, pienso que el día de hoy es muy importante para ratificar aquella voluntad del pueblo ecuatoriano y ratificar los resultados, ratificar la voluntad para, en esta un poco, digo yo, una página un poco manchada en la democracia, ¿no? Que han querido incendiarla esa página, claro, y que no lo han logrado. Yo creo que el pueblo ecuatoriano de hoy en adelante vamos a cambiar esa página para construir precisamente el Ecuador que queremos mejorar. Que tenemos un Ecuador que ha avanzado muchísimo, un Ecuador que ha avanzado en temas de derechos sociales, en infraestructura, ha avanzado en muchos espacios sociales y ahora es momento de ir consolidando precisamente a través del diálogo. No todo se ha hecho, se ha hecho como hubiésemos pensado, como hubiésemos querido los ecuatorianos, pero es evidente que en estos 10 años hemos avanzado muchísimo y tenemos que seguir avanzando. Hoy que hemos tomado una decisión, ya una decisión democrática, hoy que el Ecuador, el mundo entero, las organizaciones internacionales identifican ya como el presidente electo constitucional de la República del Ecuador a Lenín Moreno, pues es necesario ahora sí todos los sectores, sectores ciudadanos, sectores industriales, los sectores campesinos, las amas de casa, los trabajadores, en fin, todo ese sector tenemos que nosotros entrar en diálogo a través del equipo que conforme Lenín Moreno, sus diferentes ministros, diferentes instancias y el Estado ecuatoriano trabajar por un mejoramiento de las condiciones de las familias de cada uno de los ecuatorianos. Porque lo que menos se quiere es una confrontación, un enfrentamiento, porque así como quienes pertenecen a Creo Suma defienden sus votos, ese otro 51% que se supone será ratificado hoy, que votó por Lenin, también me imagino que quiere defender su voto. Entonces es una situación compleja que más bien todos deberían madurar, debería todo el mundo aceptar, porque así es la democracia. Sí, yo pensaría de que esta decisión que se ha tomado, yo no le veo como un pueblo dividido, al contrario, yo lo veo como un pueblo que tiene ahora una oportunidad de trabajar conjuntamente. Estos dos sectores que de algún modo, de una manera general, se le ha planteado, aquellos que votaron por Lenín Moreno y aquellos que no votaron. Seguramente muchos de los que no votaron por Lenín Moreno es porque se sentían tal vez con una aspiración mejor en el manejo de un Estado que durante 10 años pues ha hecho mucho, pero también falta mucho por hacer. Claro. Esas expectativas y esa esperanza renovada hoy tienen que traducirse a trabajar conjuntamente con eso. Hoy tenemos un presidente electo que ha dicho, extiendo mi mano tendida para trabajar con los sectores que quieren construir en el país, no con los que quieren destruir, y que afortunadamente son una pequeña minoría, y eso nosotros lo hemos ido evidenciando a través del tiempo, a través de los días que han venido ocurriendo, y que estamos seguros nosotros los ciudadanos que de aquí en adelante el país va a tener tranquilidad para sentarse, para dialogar, para debatir, para proyectar cuál es el futuro del país en estos próximos 4 años, una vez que se ratifique ya, miren, el mundo entero ha ratificado el triunfo de Lenín Moreno. La Organización de Estados Americanos hizo un conteo rápido, tuvo un proceso que ellos tuvieron cerca y tuvieron las herramientas para identificar qué es lo que estaba pasando. Esas instituciones mundiales pues han reconocido ya el triunfo de Lenín Moreno. Una pequeña minoría ha venido generando estos pequeños enfrentamientos, hablemos así, estas pequeñas situaciones de violencia, que yo estoy seguro hoy que el Consejo Nacional Electoral, con toda esa institucionalidad, con todos esos procesos internos, garantiza esa transparencia de las 3.800 y pico de actas y de urnas que se van a abrir. Pues en la noche nosotros ya tendremos ratificado, ya indudablemente, como ha sido el sentir, como ha sido la voluntad del pueblo ecuatoriano, de que Lenín Moreno es el presidente, y de mañana en adelante estoy seguro que
la realidad del Ecuador es diferente. Imagino que usted, Pablo, y otros miembros del colectivo que usted representa han estado en los diferentes momentos de este proceso electoral. ¿Cómo puede calificar la transparencia del proceso desde los orígenes? Porque ese es uno de los cuestionamientos. Se ha señalado que el Consejo Nacional Electoral no es lo suficientemente transparente como para dar las garantías a la ciudadanía de que el proceso ha sido serio. Usted, su colectivo que ha estado presente allí, ¿una evaluación de este proceso? Bueno, nosotros hemos venido siguiendo de muy de cerca el proceso electoral en sus diferentes instancias, en las preliminares incluso. Recordemos al pueblo ecuatoriano que el Consejo Nacional Electoral fue parte de las instituciones reconocidas técnicamente a nivel internacional por una institucionalidad que se llama las ISO, las reglas ISO, las reglas internacionales. Claro. Eso no se le da a cualquier institución, tiene que cumplir parámetros de calidad, de eficiencia, de transparencia. Y eso, la institucionalidad electoral en el Ecuador fue reconocida a través de la OEA precisamente. Antes de las elecciones siempre hubo un tratar de apuntalar la posibilidad de un fraude. Claro, un ambiente en ese sentido, ¿no? Tratar de deslegitimar a una institucionalidad robusta como se ha ido constituyendo en los diferentes años el Consejo Nacional Electoral, pero sin embargo, al decir de que tenía un acercamiento con el gobierno, ya tenían ese terreno preparado para hablar de fraude, incluso antes de que se dé la elección. Los ecuatorianos hemos sido testigos de que tanto en primera vuelta como en segunda vuelta la participación de los ciudadanos, la participación de los ecuatorianos fue realmente una fiesta democrática. No ha habido incidentes realmente mayores, ciertas circunstancias que a veces una mesa no empezó a la hora adecuada y se demoró unos 10, 15 minutos. Más allá de eso, nosotros no hemos conocido y ustedes son testigos, como medios de comunicación han estado precisamente en las urnas, en los lugares donde la ciudadanía se acercaba a generar esa participación directa. El sistema directa. informático que se ha cuestionado también, ustedes me imagino estuvieron allí presentes el día del conteo, ¿cómo lo vieron? Bueno, en esta parte yo tengo que un poco extenderme, ¿no? Y decir, mi profesión es ser un ingeniero informático, ingeniero de sistemas, y sé bien de lo que viene ocurriendo. De lo que está hablando, y de lo que trataron de posicionar, ¿no? Cuando se dijo que la página web del Consejo Nacional Electoral se cayó y cambiaron se cambiaron los números. Sí. O sea, decirles a los ciudadanos que ¿qué es una página web? Una página web es simplemente un espacio de interacción, de visualización en los ciudadanos. ¿Cómo es una televisión? Podría irse en este momento la luz de su casa, la energía eléctrica, y usted no ve la televisión. Pues, sin embargo, eso no quiere decir que el canal está fuera del aire. Eso pasa cuando existe un sistema de escrutinios que sigue funcionando, sus bases de datos siguen alimentándose de información que viene llegando de las diferentes partes del país, y lo único que se cayó en su momento, 15 minutos entiendo yo, fue la página web. O sea, claro, simplemente eso. De tal forma que en una auditoría informática usted no va a tener problema de identificar los archivos que dejan las evidencias de lo que pasó. Es decir, que eso del apagón informático no existió, se ha posicionado. Sí, tratando de confundir a la ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, nosotros que estamos en informática sabemos muy claramente que eso no es posible, lo que están planteando las otras, el otro sector, el sector perdedor. Cuando los sistemas informáticos actuales hoy tienen la mínima transacción le genera un log, ¿no? Le genera un archivo donde le dice qué es lo que realmente pasó. Y a través de una auditoría informática usted puede evidenciar. Y tiene un backup, ¿no? Se va guardando todo. Imagínense que en el banco nos dijeron, cuando nos dicen se va el sistema, o sea, imagínense que pensaríamos que cuando viene el sistema nos quitaron dinero. La plata. O tal vez unos $900,000, como le pasó al señor Páez algún momento. O sea, eso no se da en la vida real, eso no se da. Porque esos sistemas informáticos son realmente custodiados por un montón de seguridades, ¿no? Las transacciones ahí mínimas que se den, eso le deja un rastro, un archivo log que se denomina para una
auditoría informática, de tal forma que lo que han tratado de posicionar es simplemente buscando confundir a la ciudadanía, buscando el ámbito social del Ecuador, convulsionarlo, generar dudas, en fin, cuando no existe absolutamente nada de aquello. Es decir, lo que se cayó la página web, que puede ser o por mucho tráfico, que también se da a veces cuando hay mucho tráfico en una página web se cae, o por los ataques que ha mencionado el presidente de la República, pero en todo caso, cualquiera que haya sido el motivo, es la página web algo paralelo, no tiene nada que ver con el sistema de transmisión de resultados. Exacto, es como que usted se sacó los lentes, pero su sistema sigue funcionando, pues, ¿no? ¿Ya? Cuando se ponen los lentes queda perfecto. Entonces, eso solamente es la parte de la interacción, la parte de lo que nosotros estamos viendo. Usted a través de la página web, en este caso, cuando es una página web informativa, usted no puede ingresar datos, o sea, absolutamente. Claro. Entonces, el sistema de escrutinios es totalmente distinto y la página web solamente es la interacción de los ciudadanos para que vean desde cualquier parte del mundo. Así que no tiene ningún sentido de que sigan posicionando a aquellas situaciones. Hoy yo creo que con esto no van a tener argumentación, el pueblo ecuatoriano se da cuenta de que los argumentos de la oposición, yo no diría de la oposición completamente, yo diría del sector que perdió las elecciones, porque han aparecido otros políticos, ¿no? Que yo saludo esa decencia de un político siendo oposición, pues decir, bueno, esto no tiene ni pies de cabezas para hablar de fraude. Y si quieren hablar de fraude, el sector que perdió, pues demuestre las pruebas. Este es un Estado que funciona con leyes, que funciona con procesos, tiene una institucionalidad. Y eso no se puede manejar de una manera irresponsable, como sí lo han venido haciendo. Pero yo creo que de una vez por todas, hoy se transparenta, me parece que es muy importante. Esto no tiene parangón desde hace varios años, de décadas, que un Consejo Nacional Electoral haya tomado esta decisión. Sin embargo, creo que esto va a robustecer la institucionalidad, ¿sí? Y va a generar una sociedad como la que tenemos ya, una sociedad más seria, una sociedad que quiere salir adelante, una sociedad que ya no tiene esas paralizaciones de hace 10 años, claro, que teníamos en educación, que teníamos en salud, que teníamos carreteras destruidas. Bueno, sabemos que hemos avanzado mucho, pero tenemos mucho todavía que avanzar. No podemos cortar ese avance, no podemos cortar esa posibilidad, esa sociedad que hemos ido avanzando todos los ecuatorianos, y hoy tenemos una nueva etapa, con una persona, con un líder que tiene como herramienta fundamental el diálogo, el conversar con los diferentes sectores, y que eso permite buscar la solución más adecuada para avanzar en el país y mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Ayer en la mañana el presidente del Consejo Nacional Electoral, a través de la red social Twitter, señaló que el movimiento Creo Suma, que había solicitado de hecho la revisión o el recuento de los votos, había solicitado a su vez al Tribunal Contencioso Electoral que no se dé paso al reconteo de los votos, una contradicción en sí misma. ¿Cómo entender eso desde lo político? Bueno, yo creo que está claro el hecho de que saben que perdieron las elecciones, saben que el Ecuador y el mundo reconoce a un presidente electo constitucionalmente y no tienen oportunidad. El buscar no legitimar ese triunfo que ha tenido Lenín Moreno es precisamente lo que busca, esto de calentar las calles, de generar estas contradicciones, de presentar cajas vacías, de buscar alternativas, pero mientras ellos van generando esta propuesta, han ido evidenciando cuál es su verdadera intención. El pueblo ecuatoriano sabe que esa intención es retroceder, que esa intención es atrancar, que esa intención es generar caos. No tienen la intención de que nosotros nos sentemos a dialogar, de que nosotros identifiquemos los problemas, de que nosotros busquemos alternativas de mejoramiento en nuestra sociedad. Y eso está absolutamente claro. Estimo de que esto es una lección para la oposición, es una lección para esa clase política que con esas argumentaciones del pasado, cuando hoy en la sociedad tenemos una sociedad distinta, una sociedad que identifica ya claramente cuáles son estas intencionalidades, que a través de diferentes medios de comunicación, a través de diferentes empresas, ese poder oligárquico de pocas familias han querido seguir haciendo lo que ellos tengan en bien en nuestro país. De tal forma que lo que vienen haciendo
les va quitando crédito, les va quitando legitimidad de participación política a estos sectores que lo único que precisan es generar un caos en la sociedad ecuatoriana. Más aún los ecuatorianos hoy buscamos una alternativa de mejoramiento. Más de 5.000 jóvenes vienen con una diferente visión del mundo. Esos 20.000 jóvenes que están estudiando en las mejores universidades del mundo, vienen con unas ideas diferentes. 5.000 de ellos ya están aquí y están incorporándose al sector productivo, están generando emprendimientos, y eso precisamente nosotros vamos a evidenciar que en el transcurso de 5 o 10 años nuestro país va a crecer en esa vía, en esa proyección que lo hemos venido haciendo y que lo hemos decidido los ecuatorianos desde hace 10 años. ¿Cree usted, Pablo, que tal vez ciudadanos que salieron a las calles en los primeros días convocando a este tipo de acciones como la que se está cumpliendo hoy, el recuento de votos, luego de lo que ocurra hoy, quedará tranquilo ante cualquier otro llamado que pueda darse, porque siempre queda la duda de que luego de todo este proceso tampoco lo quieran aceptar quienes presentaron estas impugnaciones? Entonces, ¿cree usted que la ciudadanía en general quedará tranquila con este proceso que se está viviendo hoy? Bueno, yo considero de que esa oposición va a seguir en su plan de buscar desestabilización, de buscar malestar, de seguir confundiendo. Yo creo que eso es un plan que ellos vienen precisamente generando, accionando desde hace algún tiempo atrás. En mi punto personal, en mi criterio, yo pienso de que ellos no se van a quedar ahí, buscarán alternativas de seguir en de que el país siga estancándose, que tenga siguiendo posibilidades de no avanzar. Claro, el hecho de que no estén hoy allí es justamente la demostración de que no van a avalar lo que se está haciendo hoy. Sí, precisamente, miren eso. O sea, a mí me parece que eso es una ofensa al pueblo ecuatoriano. Una ofensa, incluso digo, a sus propios militantes, porque estimo yo de que ese movimiento, de que ese partido, creo, tiene gente de bien. Tiene gente que realmente quiere hacerle bien al país. Sin embargo, la decisión que están tomando ahora, cuando no hay absolutamente un representante de esa organización política, yo creo que ofende a mucha de su base, ¿no? Si es que la tiene, o a muchas de las personas que confiaron en esa Claro, que en un propuesta primer política. momento tal vez salieron creyendo lo que le estaban diciendo sus dirigentes, pero que luego de este tipo de elementos tienen más elementos, valga la redundancia, para tomar una decisión. Sí, yo creo que ya ellos están cayendo más bien en lo absurdo, ellos están quedando cada vez mal, cada vez peor, ante una sociedad que ya viene dándose cuenta de cuáles las verdaderas intenciones de aquellos. Pero yo también estimo de que el pueblo ecuatoriano vamos a dar una página diferente, una página distinta. Hoy tenemos muchos retos como sociedad. El reto no solamente es para Lenín Moreno y para su gobierno, el reto es para la sociedad ecuatoriana. Venimos en un tema económico donde realmente hemos tenido apremios, vamos saliendo de a poco, sin embargo es necesario conversar, analizar, discutir, debatir para saber cuáles son las decisiones que nosotros tomamos en el futuro para el mejoramiento de ese sector productivo, para el mejoramiento de la educación. Los retos son muy importantes, los retos son muy grandes, y ahora todos los ecuatorianos, todas las organizaciones políticas, ciudadanas, tenemos que sentarnos para construir ese país que nosotros queremos. Incluso, diría yo, para eliminar un poco el sectarismo que desde el movimiento Alianza País, que ha estado en el gobierno desde hace 10 años, pues se hallan las aperturas adecuadas para trabajar con otros sectores políticos, ¿sí? Si bien es cierto, han tenido la voluntad del pueblo durante 12 elecciones que se ha ganado, ¿no? que ha ganado Movimiento Alianza País, eso no quiere decir que son los únicos que pueden decidir ante las decisiones. Por eso es importante el liderazgo de Lenín Moreno, el abrir a otras instancias políticas, a otras instancias ciudadanas, a otros actores, a otras personas que con aquel patriotismo, con el conocimiento, con la actitud, con el buscar las mejores condiciones para los ecuatorianos, pues trabajen en la institución conjuntamente. El Estado ecuatoriano, a través del gobierno, a través de sus organizaciones gubernamentales, a través de sus delegados en las diferentes provincias, a través de la ciudadanía, a través de los sectores organizados sociales, a través de los diferentes sectores políticos. Esto es una gran minga que todos los ecuatorianos tenemos que inscribirnos para trabajar de aquí
desde mañana ya a los próximos 4 años. ¿Hay espacio para ese diálogo? Es evidente que si se ratifica más tarde hoy ese 51.15% que habría obtenido Lenín Moreno en la segunda vuelta, de todas maneras hay un 48% que no votó por él. ¿Hay espacio para esta unificación, para este diálogo, caminando hacia la democracia, que es lo que todos queremos? Sí, yo estimo que sí, estimo que desde la cabeza hay esa voluntad. El equipo que Lenín Moreno irá precisamente con ese lineamiento, de sentarse, de aperturar, de escuchar. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando tenemos que resolver alguna problemática en el país es precisamente escuchar al otro sector, escuchar cuáles son sus demandas, buscar alternativas. Una de las cosas que me gusta de la posición que tiene Lenín Moreno es decir que nosotros no somos dueños de la verdad. La verdad la construimos entre todos, la verdad tuya, la verdad de los diferentes sectores con mi verdad. Construimos, posiblemente, o nos acercamos a la verdad que todos queremos. Esa gran minga, esa gran construcción, tiene que hacerse sin sectarismo, sin barreras, tiene que hacerse más bien de una forma amplia. Eso sentimos, eso aspiramos los ecuatorianos, eso queremos hacerlo, queremos construir precisamente en esta nueva etapa, después de 10 años que seguramente el Ecuador necesitó de un liderazgo más fuerte para hacer cambios profundos. Hoy tenemos un liderazgo distinto. Eso no quiere decir de que no podamos avanzar a través del diálogo, a través de los consensos. Yo creo que eso es muy importante y sentimos los sectores ciudadanos, las organizaciones a las cuales represento, que estamos presentes y somos centenares de organizaciones a nivel del país, que tenemos esa apertura y podemos conversar y podemos llegar a acuerdos para visibilizar ese Ecuador que los ecuatorianos queremos y que todos queremos para el futuro. Pablo, te quiero invitar a ti, por supuesto a ustedes, amigas y amigos televidentes, a ver la siguiente entrevista. En el Coliseo Rumiñahui está nuestro compañero Marcos Villamar y se encuentra con el alcalde de Guaranda, Ramsés Torres. Él también tiene algo que decir, lo vamos a escuchar ahora mismo. Adelante. Muchas gracias, Estudios. Estamos con Ramsés Torres, él es alcalde de Guaranda. Por favor, Ramsés, con respecto a este proceso de recuento de votos, ¿qué es lo que hasta el momento usted ha podido observar? Bueno, fundamentalmente que se reafirme el régimen democrático y el Estado social de derecho en el que vivimos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Este proceso marca un hito, no solo en la historia de la democracia en el Ecuador, sino de lo que han significado los procesos electorales en toda esta vida democrática, ¿no? Yo creo que es importante lo que se ha hecho y lo que he podido advertir no es sino transparencia. El posibilitar que las urnas se abran y se cuente ese voto a voto que se reclamaba y, por cierto, más allá de los conflictos de intereses que enmarcan, ¿no?, un pronunciamiento de intransparencia, de legitimidad, y no se diga del fraude advertido y que no ha sido probado. Ramsés, precisamente sobre aquello, quien pidió esto fue precisamente la Alianza Creo Suma, y hoy no está aquí presente. En la política, ¿cómo queda esto? Bueno, Marcos, me parece realmente irresponsable que la organización política o la alianza, que en función de los requerimientos, en atención a las objeciones o impugnaciones, requería de un proceso de reconteo, no esté presente en este evento importante y, reitero, trascendental, que marca un hito en la historia de la democracia en el Ecuador. Es irresponsable, y por cierto, y no advierte sino los conflictos de intereses alrededor y en torno a ese requerimiento, ¿no?, que ha generado zozobra, malestar, incluso duda en la ciudadanía en general, y creo que esto no contribuye a fortalecer la democracia, ni mucho menos a la estabilidad del Estado social de derecho y del régimen democrático en el que anhelamos vivir los ecuatorianos y las ecuatorianas. Usted acaba de decir hace un momento que el fraude inexistente, ¿esto de aquí confirma esa teoría, esa posibilidad, o esto de aquí lo que quería era demostrar que se actuó de manera correcta y transparente? ¿Cuáles son sus palabras al respecto? Bueno, más allá del presunto fraude referido, que no ha sido probado, las pruebas no han sido presentadas, y mucho menos la presencia de quienes advertían estas inconsistencias o habían impugnado o objetado este proceso. Yo creo que hay que actuar con responsabilidad y con seriedad.
el país necesita que reafirmemos el régimen democrático y el Estado social de derecho. Hoy ha quedado demostrado en gran medida de que las referidas inconsistencias no variarían el resultado, es decir que se reafirma lo anunciado de manera preliminar por el Consejo Nacional Electoral, que además ha actuado con mucha responsabilidad, y digo responsabilidad por haber incluso posibilitado este proceso de reconteo, ¿no? Que enmarcado en la normativa vigente, en el Código de la Democracia y en la propia Constitución de la República, evidencia el respeto a la normativa vigente y fundamentalmente, y reitero, reafirma el régimen democrático en el que vivimos todos y todas en el Ecuador. En este momento usted se encuentra aquí como veedor de su organización política, independiente, o bajo qué espacio. Bueno, como un ciudadano, como el alcalde de Guaranda, la capital de la provincia de Bolívar, que ha recibido un voto de confianza ciudadano. Yo creo que es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales en función de lo que significa este reconteo y este espacio que se le permite al país advertir la transparencia con la que se actuó, y no solo debió haber actuado, sino con la que se actuó en este proceso electoral, tanto de primera vuelta y hoy de segunda vuelta, cumplido el 2 de abril del presente año en curso. Es decir, en representación también de los ciudadanos y las ciudadanas que en función de Guaranda nos eligieron como sus representantes, como alcalde, por ese voto de confianza ciudadano. Y fundamentalmente como ciudadanos, los ecuatorianos necesitamos ser testigos y participar activamente. Hay que construir un Estado participativo y posibilitar que nuestro Ecuador reafirme el compromiso democrático para seguir posibilitando el progreso, el bienestar y el generar oportunidades para todos y todas. Es innegable su actividad en la formación de la llamada unidad en su momento. Frente a eso, ¿usted les hace un llamado para que cesen este tipo de acciones que ponen en peligro a una parte del país? Bueno, la unidad es fundamental y nosotros reafirmamos nuestro compromiso de posibilitar y de construir aquella unidad en la diversidad de todos los ecuatorianos y de las ecuatorianas, más allá de las concepciones incluso de orden ideológico o de afecto, desafecto, diferencias. Hay muchas más coincidencias que nos unen a los ecuatorianos que ninguna diferencia que pueda separarnos. El llamado a la unidad de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, que dejemos atrás ya esta inconducta incluso de afirmar un fraude inexistente que no contribuye, reitero, a fortalecer la democracia en el Ecuador. Unámonos todos, vayamos juntos a construir el Ecuador de progreso, de bienestar y de oportunidades, ecuatorianos y ecuatorianas, más allá de las diferencias posibles de orden ideológico, política. Yo creo que es el momento de la unidad, es el momento del reencuentro, para que este hogar de fe, de amor y de esperanza que es el Ecuador, reafirme su vida democrática. Muchísimas gracias, Ramsés. Gracias, Marco. Un abrazo. Importante ese llamado a la unidad que hace el alcalde de Guaranda, Ramsés Torres. ¿Qué opinas, Pablo? Realmente el Ecuador en este momento estamos en el ojo del mundo. O sea, creo que estamos en este proceso, es un hito democrático muy importante y que se está manejando de una manera muy responsable, tanto de la institución que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, como los diferentes veedores nacionales, internacionales, los medios de comunicación que tienen un rol fundamental en esta construcción, ¿no? En este hito importante que la democracia del Ecuador está dando a conocer en el mundo. Así que me parece que de aquí en adelante vienen días mejores, ¿no? Yo considero de que esa unidad, ese acercamiento, el ya consolidar como el presidente electo constitucionalmente de la República del Ecuador, como es Levin Moreno, pues ya nos va a dar lugar a generar un proceso social diferente, un proceso de diálogo, un proceso de debate, un proceso de análisis de lo que viene ya en retos importantes como país, como sociedad tenemos todos. Insisto en el tema de la unidad porque más allá de los porcentajes obtenidos por cada uno de los contrincantes en esta lid electoral, una vez que se define a un presidente, todo el mundo tiene que ir a favor de esto, no tiene que caminar en el mismo sendero. Digamos que es la única manera de avanzar. De lo contrario, vamos a estar en confrontaciones permanentes y eso no es lo que queremos. Mira, Ámbar, yo te digo, en las familias, en los sectores ciudadanos que nosotros compartimos, mucho de nuestras actividades lo hacemos en la calle, lo hacemos en los parques, lo hacemos en las organizaciones deportivas. Ya se nota que hemos pasado de esa etapa
un poco de la confrontación política, hablemos así, ¿no? Antes de una elección. Hoy la mayoría de ecuatorianos respetamos la decisión que se ha tomado. Hoy las familias están conversando, los amigos nos hemos reencontrado, en el país unos felicitan a otros. Hemos tenido visiones diferentes a nivel político, pero ya a nivel social hoy se ve ya una unidad, un restablecimiento de las relaciones de todos los ecuatorianos. Y eso precisamente va a generar ahora que el Consejo Nacional Electoral va a declarar cuáles son los resultados después de legalmente hacer este proceso que está llevando a cabo. Yo estoy seguro que las diferentes organizaciones, los diferentes actores políticos, las diferentes personas que queremos un bien para el futuro de nuestro país, vamos a reencontrarnos precisamente para ya no hablar de quién ganó o quién perdió. Vamos a hablar de qué vamos a hacer de aquí en adelante en estos próximos 4 años. ¿Cuál va a ser nuestro rol? ¿Cuál va a ser nuestro aporte? ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad como ciudadanos, como dirigentes políticos, como diferentes dirigentes, campesinos, montubios, de las diferentes etnias, de los diferentes sectores, trabajadores, taxistas, en fin? Lo que vamos a pensar y vamos a considerar es precisamente cuál es nuestro rol, cuál es nuestra responsabilidad de aquí en adelante para aportar en el país. Otro punto importante que tocó el alcalde Ramsés Torres y que lo tomo para este diálogo es lo que él llama fraude inexistente. Cuando se habla de fraude, que se ha hablado durante un par de meses, quizás un poco más, ¿no? Más de un año se viene hablando del posible fraude. Cuando se habla de fraude se tiene que tener evidencias del mismo, no se trata de lanzarlo al aire sin evidencias. Al parecer, la Alianza Creo Suma ha presentado actas inconsistentes, pero no ha presentado ninguna evidencia de fraude. Sí, realmente yo coincido con las palabras del alcalde de Guaranda al decir un fraude inexistente cuando ya se va evidenciando. Se hablaba de un fraude y se decía a los 4 espacios del mundo pues de que existe fraude, de que se está fraguando aquello. Pero nunca se presentó una evidencia. Más aún, estas posibilidades, recuerden de que el señor Lasso, me acuerdo yo, incluso viajó a la OEA, a Estados Unidos, a Washington, con varios actores políticos de oposición para solicitar al secretario general de la OEA que participe, que sea veedor del proceso ecuatoriano. Pues así lo hizo la OEA y estuvo aquí y hizo su conteo rápido. Y ellos ratificaron el triunfo de Lenín Moreno. Pues ahora dicen que incluso la OEA está en el fraude. Está siendo parte de este fraude. Bueno, este tipo de posiciones contradictorias que realmente ha venido generando no solamente aquellas, sino varias en el transcurso de los días a partir del 2 de abril, la oposición va dejándolo en evidencia, va dejándolo sin piso a esa propuesta que ellos han venido, a esa planificación, a ese plan desestabilizador que han buscado tener en el país. Cada vez va quedando evidente ante todos los ecuatorianos de que ese fraude fue precisamente inexistente. Fue tratar de posicionar algo que no existía, algo que no tiene razón de ser, algo que en un país que ha avanzado mucho, en una institucionalidad que se ha robustecido en el Estado ecuatoriano, pues no hay posibilidad de que se dé aquello. De tal forma que yo coincido con el señor alcalde en decir de que este fraude fue un fraude inexistente, un fraude que estuvo en las mentes simplemente de las personas del sector que sabía que iba a perder las elecciones. Ya para concluir, Pablo, tal vez la falta de estas evidencias es lo que hace que hoy no estén presentes en un proceso tan importante para la democracia. Yo creo que ha sido tan evidente que el proceso ha sido transparente, de que ellos saben que perdieron las elecciones. Y esa evidencia les hace actuar de esta manera, el no tener delegados en un proceso donde todo el mundo, ¿no? Donde diferentes países, diferentes delegados internacionales están siendo testigos del proceso de transparencia que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral. De tal forma que yo creo que ha sido muy evidente la situación, es muy evidente quién es el ganador, y mañana yo creo que el país va a estar en un rol, ¿ya? Y en un proceso diferente. Ámbar, permíteme, antes de concluir, decirles a los ecuatorianos de que hoy realmente nosotros somos los que tenemos la posibilidad de avanzar en este país. Hoy todos hemos sido testigos de que Lenín Moreno ha sido ratificado no solamente por los ecuatorianos, por el mundo entero,
como el presidente que desde el próximo 24 de mayo estará al frente del Estado de la República del Ecuador. El rol nuestro, el rol como ciudadanos es fundamental, el rol de construir ese ciudadano con nuestros hijos, con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con nuestras organizaciones sociales, es fundamental. De ahí ese llamado a los ecuatorianos de unirnos, es momento de unidad. De aquí en adelante el país tiene una gran misión y cada uno de nosotros, los que estamos en este momento en contacto, tenemos una gran misión de unir nuestras familias, de unir nuestros entornos, de unir nuestros amigos, nuestras organizaciones, de conversar, de no tener miedo a debatir, de no tener miedo a tener una posición diferente, un pensamiento distinto. Eso nos hace rico porque eso nos permite conjugar una relación entre nosotros y mejorar en el sentido de tomar una decisión que vaya en función del mejoramiento de la sociedad, el mejoramiento de nuestras familias, el mejoramiento de oportunidades para todos los ecuatorianos, de tal forma que de aquí en adelante el Ecuador tiene una gran misión, tenemos una gran responsabilidad en estos próximos 4 años, tenemos un gran líder humanista que tiene una propuesta para mejorar las condiciones de todos los ecuatorianos. Y esa responsabilidad tuya y mía lo vamos a asumir desde el día de mañana. Con eso nos vamos a quedar. Pablo, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado. Gracias, Ámbar, y un saludo a todos los ecuatorianos. Pablo Velasco, director nacional del Colectivo Ciudadano Lenin Presidente, que ha estado con nosotros para hacer este análisis alrededor de lo que está ocurriendo ahora mismo, el recuento de votos en el Coliseo Rumiñahui.